Bien, amigos, vamos a hablar a continuación del presupuesto general del Estado. Usted veía en los titulares, ¿no? ¿Cuánto se invierte en gastos presidenciales y cuánto en educación, salud y otros temas que están realmente golpeando a la sociedad? El tema de los enfermos renales también. Vamos a hablar del tema y qué elementos contiene este presupuesto general del Estado con nuestro siguiente invitado. Vamos a saludarlo el día de hoy a Gonzalo Chávez. Él es analista económico y justamente él ve un ajuste en, por ejemplo, la renta dignidad y se cuestiona mucho por qué no al aparato estatal. ¿Cómo está? Buenos días, Gonzalo. Qué gusto tenerlo acá. Muy buenos días, muchísimas gracias por la llamada y la conexión. Un saludo cordial a toda la comunidad universitaria. Mire, realmente preocupa muchísimo cómo se está encarando el tema del presupuesto. El presupuesto es un instrumento de política pública que tiene que buscar equilibrios, que tiene que mostrar realidades, que tiene que ser capaz de entender qué está pasando en lo concreto en la economía boliviana. Entonces, en primer lugar, lo que deberíamos hacer es pues evaluar el presupuesto del 2024. Toda familia, toda persona, toda institución, empresa hace eso. A ver, este año tú dijiste que ibas a gastar esto, que ibas a invertir en esto, pusiste metas. Ok, ¿cómo te fue? ¿No? Entonces, cuando uno mira el 2024, tenemos que nos dijeron que la inflación iba a ser 2.7%, está cercana a 10%. Nos dijeron que el crecimiento iba a ser 3.72%, va a ser menor que 2%. Nos dijeron que la inversión pública de la que tanto hablan iba a llegar a 4.000 millones de dólares. No pasó del 40% del nivel de ejecución. Nos dijeron que el tipo de cambio iba a estar fijo y en el paralelo ahora está en 11, 12 bolivianos por dólar, ¿no? Nos dijeron que los subsidios iban a poderlos manejar y no lo han podido hacer. Hay escasez de diésel y gasolina. Entonces, ¿cómo es posible que si este año que termina no estás cumpliendo ninguna de las metas que te pusiste en el presupuesto general de Estado, tú repites, ¿no es cierto?, el presupuesto general del Estado como si nada hubiera estado pasando en la economía boliviana? Entonces, eso muestra una desconexión, para decirlo menos, del gobierno con la realidad económica y concreta, porque siguen con este optimismo de Boy Scout, ¿no es cierto? Porque dicen, no, vamos a crecer al 3.5. ¿Con qué? ¿Con qué recursos? Con un sector privado parado, con falta de inversión pública. Te dicen que la inflación va a ser baja, 7%, cuando la inflación se está acelerando por todo lado, por una expansión monetaria sobre todo, ¿no? Y después te dicen que el déficit público va a ser menos 9.2%. Y aquí viene lo curioso, no hacen ningún corte de gastos en empleo, en salarios, en propaganda innecesaria, en viajes innecesarios. Es decir, todo sigue absolutamente igual. No sinceran el problema de los subsidios, que es tan grave. Siguen subsidiando a los ricos, nuevos ricos que han creado, como son los cooperativistas mineros del oro, que exportan 3.000 millones de dólares, pagan 2% de impuestos y encima tienen un subsidio al diésel de 400 millones de dólares. Entonces, no se hace nada de eso. Y se dice que se va a hacer el ajuste con los más necesitados, con los más pobres, con los más vulnerables, que son los abuelos, que son la gente de la tercera edad, ¿no es cierto? Y un grupo mínimo, pequeño. ¿Ustedes creen que se va a resolver el tema del déficit público cortando la renta dignidad a grupos que probablemente no necesitan eso, pero que son el menos del 1% de toda la población? O sea, y no cortan gastos, por ejemplo, en el avión del presidente? O sea, ¿cuál es la señal que estás mandando? Es probable que tienes que racionalizar el tema de la renta dignidad, pero si no haces otras cosas, ¿qué señal estás mandando? A los abuelos primero, ¿no es cierto? Que ellos se ajusten, pero yo no me ajusto de los otros lados para nada. Entonces, esa es una señal muy grave. Por otra parte, yo sigo gastando como si nada hubiera pasado y endeudo al país. Quieren 3.000 millones de dólares de los mercados privados.
otros $1.000 millones de lo que es el tema de organismos internacionales, $400 millones de la CAF, y quieren bonos verdes, emitir bonos verdes, otros $5.000 millones, si es que funcionase. Y lo más grave, van a empeñar las últimas joyas de la abuela, van a empeñar las últimas 22 toneladas de oro que tiene el Banco Central de Bolivia. Una pésima señal. Cualquier persona sabe que si en el barrio, que si en la ciudad, que entre tus conocidos, ves que la familia está vendiendo las últimas joyas de la abuela, es una pésima señal, que las cosas están muy mal, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, pues, se está poniendo eso en riesgo. Y es tan complicado. Hay otro tema que no estamos discutiendo, que es una disposición final que hay en este presupuesto, que dice, miren, autoriza al Banco Central de Bolivia prestarle dinero al Tesoro General de la Nación, un crédito de urgencia que se autoriza en el 2025, pero para pagarlo en el 2024. Y es altamente probable que sea para pago de aguinaldos y otras cosas dentro del sector público. Entonces, esa es la inconsistencia, ese es el drama de este presupuesto, pues, que sigue gastando, que sigue haciendo crecer la máquina estatal, que sigue con un delirio propagandístico muy grande, cuando la realidad del país es absolutamente otra, ¿no? Ahora, lo que más me preocupa es cómo están haciendo estas cosas. Este presupuesto ha sido presentado el 30 de octubre de este año, ¿ok? Entonces, tenías 2 meses para discutir. ¿Qué ha pasado? Un mes han mantenido clandestino el presupuesto en la Asamblea. Nadie sabía. Y de repente sí han presentado, no han presentado, quedaba en el aire, sí presentaron, pero alguien lo metió en un cajón, ¿no? Y ahora, un mes después, recién comenzamos. Y un mes va a ser insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como el año pasado, como este año, el 2024, ¿no es cierto? Nos van a decir, bueno, mire, no ha habido suficiente discusión, problemas, no hemos podido hacer nada. Y como no se ha hecho eso, en enero el presidente va a decir, como no puedo tener una ley sin aprobar, especialmente para que funcione la máquina estatal, pues yo la voy a implementar de cualquier manera, sin la Así es. aprobación de la Asamblea. Y eso muestra nuevamente que todo esto hace parte de maniobras políticas cuando la crisis económica es muy dura, ¿no? A ver, ya hace meses se anunciaba, bueno, crisis en el país. Se decía, lo primero que podría ayudar de alguna forma a aliviar el problema era reducir el gasto público, acortar o recortar el aparato estatal o gubernamental, en este caso, perdón, el tema de la publicidad, propaganda, digámoslo, porque no se vende servicios ni nada por el estilo, y también los gastos de logísticos. Algún momento alguien hacía una broma y decía, el gobierno inaugura una obra que le ha costado, digamos, en su implementación 1.000 bolivianos, y el tema logístico para entregar esta obra costaba como 10.000, entre viajes, viáticos, todo aquello. ¿Qué aspectos son importantes de recortarlos, Gonzalo? Mira, el gasto público, evidentemente, tú tienes que cortar. No puedes tener hace 11 años déficit público. ¿Qué es eso? Excesivo gasto y menos ingreso. Especialmente si tú por talento propio has matado a la gallina de los huevos de oro. ¿A quién te daba más de $5.000 millones de ingresos? Era el sector gas, que era YPFB. Entonces, tú mismo te has tirado un disparo al pie y has dicho, no va a haber ingresos, porque no has explorado en producción, porque la producción ha bajado significativamente. Tus exportaciones de gas han bajado de 6.000 a menos de $2.000 millones. El Estado ha dejado de tener $4.000 millones y por lo tanto sus ingresos han caído significativamente. Tú lo has hecho como gobierno. ¿Por qué no exploraste si ese era el excedente que te da? Ahora, como han caído los ingresos, pues no hay que ser neoliberal, libertario o populista, lo que sea, cualquiera sea tu escuela, para saber que si tus ingresos han caído en 30, 40%, no puedes seguir gastando lo mismo. Y tienes que cortar el gasto. Y todavía tienes tiempo de hacer el corte cirujano. Tienes que cortar propaganda, tienes que
cortar pues incrementos salariales. Hace 3 meses se han aumentado el sueldo dentro del sector público. Hace poco se ha sabido que en la empresa de hierro del Mutum también se han aumentado el sueldo. Es decir, tienes que cortar la masa burocrática en parte. No queremos que hagan amputaciones, queremos que hagan corte cirujano en propaganda, en un montón. Y es una señal, ¿no es cierto?, muy importante, porque si le vas a pedir a los abuelos que se ajusten los cinturones, ¿por qué no comienzas por casa? Entonces, el gasto público tiene que cortarse. Por otra parte, llegó la hora de hablarle con sinceridad a la gente. No puedes mantener los subsidios, que es lo más grande que tienes ahí. Y por lo tanto, tienes que decir, sí, ¿no es cierto? Voy a sacar los subsidios de manera parcial. No es posible que sigan subsidiando a los ricos, ¿no es cierto? Entonces, protege a los pobres, mantén el subsidio a la gasolina para el transporte público, para para los automóviles de baja gama y sincera el subsidio o el precio, ¿no es cierto?, para los ricos. O sea, no pueden pues los cooperativistas mineros del oro seguir siendo subsidiados por todo el pueblo boliviano cuando son los nuevos ricos de Bolivia, ¿no? Entonces, tienes que sincerar eso. En el caso también del diésel, algo parecido. Tienes que apoyar a los pequeños productores, al transporte público, etcétera, pero los nuevos ricos que ha creado el modelo tienen que dejar de pagar el subsidio. No se puede, ya no hay plata, o sea, ya no hay el gas. ¿Cómo vas a hacer? Ahora, eso tiene un costo político que el gobierno no quiere, pues, justamente correr. Entonces, tienes que hacer un esfuerzo. Pero en primer lugar, es un esfuerzo colectivo, ¿no es cierto? Si llegó el momento de las vacas flacas, todos, y empezando de los políticos, empezando del poder político central, tiene que decir, miren, vamos a cortar. Tenemos que cortar el tema digamos, de la renta dignidad, porque no es posible que los que ganan 100% de su salario sigan recibiendo. Ok, pero a ver, comenzaremos por casa, ¿no es cierto? Es decir, le pides al abuelo que haga el sacrificio, pero vos sigues con la jauja, sigues gastando como si nada hubiera pasado. Esa manera de encarar los problemas es muy, muy, muy particular y seria y manda una pésima señal de insensibilidad y decir, bueno, yo para lo mío, yo sigo haciendo lo que quiero. Para los abuelos les voy a aplicar el torniquete y decir, bueno, como si en Bolivia, ¿no es cierto?, los salarios de pensiones fueran maravillosos y si cuando trabajas en el sector público ganas maravillas, ¿no? Y dices, no, no puede ganar el doble. Ok, sí, de repente eso no es justo, pero ajusten pues todo, ajusten realmente donde está la plata grande, que es en los gastos del gobierno central especialmente. Entendamos un poquito, por favor, de manera clara, ¿cuál es este ajuste que se propone en este presupuesto general del Estado para el año siguiente? ¿Nos podría platicar de estos detalles específicos que tiene el ajuste a la renta dignidad? Bueno, ellos están queriendo, ¿no es cierto?, cortar, por ejemplo, a la gente que recibe 100% de su salario, ¿no? En ese caso, básicamente son los militares. Después, seguramente están queriendo cortar a médicos, maestros, que si bien ya están jubilados, siguen trabajando, ¿no es cierto? Ellos dicen, bueno, esos grupos no pueden seguir, ¿no? Pero no nos olvidemos que la renta dignidad, ¿no es cierto?, es universal y favorece a mucha gente. Ahora, no, la mayoría de las personas que están en la edad de jubilarse y reciben pensiones miserables. Esa es la palabra, miserables. Entonces, no les queda más que ir a buscarse algún complemento a que ganan 1.200, 1.000 bolivianos al mes. Entonces, la mayoría va a trabajar al sector informal. La mayoría va a trabajar al sector informal. Y un grupo tal vez muy pequeño, pues, especialmente de grupos de clase media, probablemente sigue con su negocio de médico o tiene un trabajo en el sector público inclusive está en la universidad probablemente, ¿no? Entonces son a ellos que está dirigido. Pero es lo marginal, es lo chico, ¿no es cierto? Eso es nada, ¿no? Entonces, lo que tú necesitas es cortar los temas grandes,
bien grandes para que tenga efecto, porque si no, parece una actitud de enorme insensibilidad social, como si en Bolivia todas las personas que trabajan, digamos, porque por necesidad ganasen fortunas y no les hiciese la diferencia la renta dignidad de 350 bolivianos, ¿no? Al mes. Entonces, eso muestra que no están queriendo cortar donde realmente se tiene que cortar y tendría impacto, porque lo que necesitamos es cortar gasto público innecesario, pero están apoyándose en los más débiles, ¿no? Bien, Gonzalo, quiero agradecerle por su tiempo y eh, tratar, digamos, de hacernos entender qué está pasando, porque es incomprensible, ¿no? Que nos digan, a ver, vamos a cortar aquí o recortamos en el alimento, pero yo sigo saliendo a jugar cada fin de semana con mis amigos a la cancha y gasto todo lo que he gastado. Bien, le quiero agradecer, buen fin de semana, que la pase bonito y gracias por atendernos la llamada. Muchas gracias, muy buenos días a toda Buen nuestra día. comunidad universitaria y el público en general.